está tan normalizada esta violencia que esta tragedia de accidente es extraña, pero la muerte en realidad y el asesinato en Guatemala no es extraño. Entonces es terrible cómo está tan normalizada pues esta violencia, esta muerte, este dolor, que hasta en ciertos puntos somos insensibles. ¿Será que el dolor nos termina pues uniendo como sociedad, pues lastimosamente, o nos vuelve más insensibles con el tiempo? Evaluar, observar cómo está funcionando mi comunicación con la otra persona y si hay formas que no están funcionando, si no estoy diciendo todo lo que quiero decir y me quedo ahí como con la espinita, entonces buscar otras formas en las que me pueda comunicar, porque de ahí va a partir justamente el que la relación sea sana. Lo que da votos es infraestructura y estos primeros elementos, pero esta tensión psicosocial que va más a largo plazo no vende como política de campaña. Imaginen ustedes el impacto que tienen también las personas que atendieron, en este caso los bomberos. O sea, qué evento tan traumante. Les damos la bienvenida a Contexto Please, su podcast de confianza. Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas al podcast que tiene un poco de todo para que nos enteremos de lo que está pasando en Guate y uno que otro tema más. Hoy pues no empezamos como siempre ahí gritando y con las grandes sonrisas, porque vamos a hablar de un tema que nos duele como país. Todos vimos y vivimos la lamentable tragedia pues del autobús accidentado en alrededores del Puente Belice, por lo que pues nos queremos solidarizar con las familias que están sufriendo esta pues tragedia terrible. Y sobre todo pues hoy hemos preparado un programa especial para responder a preguntas bien importantes como ¿qué pasa después del impacto social? ¿Cómo enfrenta Guatemala el dolor colectivo? Y sobre todo, si estamos emocionalmente preparados para tragedias como esta. Al final para esto, pues bueno, hay una serie de consideraciones psicológicas y humanas que pues creemos muy valiosas platicar. Y para esto invitamos a una persona súper experta en estas temáticas que nos acompaña el día de hoy y que agradecemos mucho pues que nos esté acompañando desde esta visión psicológica. O sea, yo soy psicólogo, pero queremos esta opinión experta de Jocelyn Gento que nos está acompañando el día de hoy. Gracias, Gento, por acompañarnos. Bueno, Jocelyn, por acompañarnos y gracias por tu disponibilidad pues esta noche para que platiquemos pues bueno, no solo de esta temática que va a ser como el eje a través del cual vamos a abordar toda la experiencia de trauma y todo esto complejo de una sociedad patológica que hemos platicado en otros podcasts, sino, bueno, toda la dinámica que viene alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Gento, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches y gracias por invitarme. La verdad es que es una linda oportunidad poder compartir con ustedes y con todas las personas que los escuchan, así que gracias José, gracias Romeo y qué importante, ¿verdad? Empezar a tomar este tema que definitivamente a todos los guatemaltecos nos impactó de alguna manera y pues bueno, qué lindo poder dedicar también un poquito de nuestro tiempo para darle un espacio a esto que está pasando en nuestra sociedad. Totalmente. Gracias Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero pues también aprovechar este momentito para recordarles que este podcast está siendo producido gracias a Estudio Avance, pues con quienes ustedes pueden crear contenido para redes sociales, páginas web y también podcast. Pueden comunicarse al número que está apareciendo en pantalla en este momento. Y para pues iniciar, ¿qué le pasa a la mente de las personas cuando una sociedad se acostumbra al dolor colectivo? Desde tu perspectiva. Wow. Es una pregunta que creo que me la he hecho como constantemente, de hecho como en la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Porque desde que vamos en el carro a donde nos dirijamos o en el transporte público, yo siempre digo, no sé, pareciera esto una jungla, ¿no? Estamos peleando, que va a aparecer una moto, va a aparecer un carro, ¿qué está pasando? Y entonces justo le compartía yo a unas estudiantes el año pasado y les decía, me he dado cuenta cómo mi cuerpo empieza a cambiar desde que salgo en la carretera. Ok, sí, ¿verdad? Sí. Y un poco para responder esta parte de, claro, al final nuestro sistema nervioso percibe
peligro, 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 peligro. Y nuestro cuerpo es increíble, ¿verdad? Y está diseñado para protegernos. Entonces, estas señales de peligro, y cuando mi cuerpo empieza a cambiar, lo que me dice es, cuidado, tenés que protegerte, ¿no? Y aquí viene la parte en donde lo normalizamos porque hemos crecido desde diferentes situaciones que nos impactan psicológicamente. Y claro, imagínense, a mí me gusta mucho, no sé si José lo escuchó en algún momento, pero esta metáfora de la alarma de los bomberos. De los bomberos, ajá. Sí, o sea, imagínate que dentro de ti hay una alarma que se enciende cada vez que hay algo que está pasando y que es peligroso, ¿no? Entonces, nuestro sistema responde ante este peligro, pero ahora imagínate que esta alarma se encienda y se encienda y se encienda y se encienda. Entonces, claro, a nivel psicológico, la parte colectiva que muchos guatemaltecos vivimos va en esa línea y que la hemos normalizado. Claro, o sea, vivir como en el estado de alerta, ¿verdad? Exacto. En todo momento. Justo me pasaba a mí hoy, que pues al día de hoy que estamos grabando, sucedieron en un momentito, pues que un ataque armado en carretera El Salvador, ¿hoy? A la media hora, sí, otro en zona 1, en donde pues también murieron personas, al ratito una situación ahí complicada con la Universidad de San Carlos y que entró o no entró el ejército, en fin, o sea, en cuestión de un par de horas pasó de todo y las redes sociales explotaron. Y justo lo menciono porque lo que tú mencionabas, ¿verdad? Sí. Aparte del entorno en el que uno vive, la inseguridad, etcétera. Entonces uno totalmente de acuerdo vive en alerta. Yo quiero, a ver, yo tengo una percepción que es un poco cancelable. Por favor, no me cancelen, amigos que me están viendo. Pero a mí me preocupa un poquito cómo hemos abordado esta dinámica de lo que pasó con el bus. Y que no la abordamos con el resto de cosas. Entonces, hasta cierto punto, y perdón si suena mal, yo lo siento un poco hipócrita en términos que hay duelo nacional, ¿verdad? Hay una serie de connotaciones que se ha trabajado como en una indemnización y demás elementos, cubrir el seguro. ¿Cuántas personas han sido, digamos, no solo en un accidente, sino también brutalmente asesinadas en Guatemala desde lo que lleva del inicio del año hasta el día de hoy? ¿Cuántos pilotos han sido asesinados? Y que al final, vean, yo me peleaba un poco con una municipalidad que publicó una de estas noticias porque decían como, hay un muerto en tal lugar, decía, hubo un ataque a un bus en tal lugar y por eso hay tráfico, entonces vamos a dejar pues estas vías alternas. Y yo les pongo, miren, pero ¿y la sensibilidad? ¿Y qué pasó con la persona? O sea, pero justamente lo que decía Jocelyn, ¿verdad? O sea, está tan normalizada esta violencia que esta tragedia de accidente es extraña, pero la muerte en realidad y el asesinato en Guatemala no es extraño. Sí, entonces totalmente. Es terrible cómo está tan normalizada pues esta violencia, esta muerte, este dolor, que hasta en ciertos puntos somos insensibles a otros dolores. Insensibles, ¿verdad? E inconscientes en muchos casos. Y yo creo de que hablar de estos temas que son eminentemente complicados, es ¿verdad? Es ponerlo justo en exposición y decir, pues no es normal, pues, ¿verdad? Total. O sea, vivir en esta situación. Y Jocelyn, ¿tú por qué crees de que algunos guatemaltecos ante esta grave noticia reaccionan con empatía y otros con indiferencia ante este tipo de noticias? Creo que tiene mucho que ver con qué tanto nos impacta en el día a día y que también, pues bueno, si hablamos que hemos normalizado tanto la rutina y la dinámica en este constante estado de alerta hasta que no te afecta, hasta que no te impacta directamente, es como, bueno, pasó en zona tal esto, pero como en mi carretera y en el lugar en el que yo me dirijo no me pasó, pues sigo, ¿no? Y luego pues también esta parte humana que luego también yo ahí, digamos, hoy en la mañana escuchaba la radio y todo lo que se hablaba y también veía que esta parte humana de los guatemaltecos, ¿no? De bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que llevaban que pizzas, que llevaban esto, que lo otro. Entonces también como esta otra parte humana de ¿cuántas personas estamos realmente buscando poner nuestro granito de arena desde donde estamos? Y que creo que ahí viene como la otra parte de esto que están hablando ustedes. Yo me ponía a pensar, bueno, sí, hay tantas cosas que tienen que cambiar, pero
cómo empiezo a cambiar yo desde donde voy, desde mi rutina. Totalmente, ¿no? sí. O sea, porque claro, hoy en la mañana mencionaban en la radio esto de acaba de pasar el accidente, pero ese mismo día ya en la carretera de Quiché, ya en la carretera venían los buses otra vez rapidísimo. Sí, claro, y que creo yo de que es como cuando pues tú estás viendo como un carro que querés comprar, ¿verdad? Y de la nada empezás a ver un montón de esos carros, de ese modelo, de esa marca en la calle, ¿verdad? O sea, es como un efecto. Aquí ya está entre psicólogos, pues es un efecto psicológico. Lo mismo sucede con este tipo de acciones, ¿verdad? O sea, justo, o sea, pasó este lamentable accidente y ahora le estamos prestando más atención a este tipo de pues buses, a esta falta de normativa, a esta pues falta de control de las autoridades, entre otras, ¿verdad? Y creo yo de que es una buena oportunidad justo para exigir de que este sistema de carreteras que tú hablabas, de control de transporte, de corrupción en la emisión de licencias de conducir, en esa humanización que tenemos que tener todas las personas y más importante las instituciones del Estado para que de verdad las cosas puedan visualizarse desde otra perspectiva, ¿no? Sí, lo pone en el mapa, ¿verdad? Lo pone en el mapa y así somos una sociedad que cuando pasa algo, ahí entonces lo empezamos a ver. ¿Cómo hacemos? Esa sería pregunta política para vos. ¿Cómo hacemos para empezar a normalizar o a desnormalizar pues estos elementos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esto que hablábamos de normalizamos la violencia, ¿no? O normalizamos la pobreza, normalizamos las tragedias. Entonces, ¿es necesario que existan estos eventos impactantes para que logremos salir de allí? ¿O qué necesitamos para salir de esa burbuja y empezar a sensibilizarnos? Entonces, aquí tengo dos preguntas. ¿Qué podemos hacer para salir de esa burbuja? Esa sería para vos. Aquí ¿Qué podemos hacer para salir de esa burbuja? Y para Gento sería, o Jocelyn, ¿cómo afecta esto a nuestra salud mental a largo plazo? Por ejemplo, yo diría en que cuando lo normalizamos, al final terminamos haciéndolos individualistas, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas nos puede afectar en la higiene mental esto? Sí, pues yo creo de que para salir de esta burbuja de caos en la que vivimos y sobre todo para tratar de incidir correctamente en que las instituciones, autoridades puedan voltear a ver estos escenarios catastróficos que vivimos cotidianamente la población en cuestión de una educación ineficiente, inseguridad en todo el país, falta de atención médica, etcétera. Es importante exponerlo, pues, o sea, por una parte, o sea, yo creo de que pues a veces a mí me da pena, pues yo tengo amigos de otros países y me da pena que en mis redes, miran, yo quejándome por esto, por aquello, pero realmente es como, pues tratar de decir, miren, esto no está bien, pues, o sea, tenemos que realmente ponerlo en el mapa y tratar con esas pequeñas acciones que tú mencionabas, Jocelyn, de irle cambiando el chip a la gente, pues, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados que lo normalizamos. Entonces, ¿cómo empezar este proceso de desnormalización? Es algo que empieza con nosotros mismos, creo. Y por otro lado, por supuesto, o sea, también es bastante importante no dejar de observar y sobre todo valorar lo bonito que es nuestro país. Claro. Y eso es lo que nos tiene que dar la motivación y esa esperanza para cambiar las cosas malas que hay en nuestro país, ¿verdad? Porque realmente Guatemala merece la pena y creo yo de que merece la pena por la gente que hacemos Guatemala, ¿verdad? O sea, es mi forma de ver la circunstancia. Pero justo me interesa saber mucho tu opinión en esta implicación a largo plazo de la salud mental, ¿verdad? No, y que con esto que tú mencionas de lo hemos normalizado tanto, pero si prestamos atención a cómo nos sentimos o a qué estamos pensando, realmente nuestras emociones nos mandan mensajes importantes, ¿no? O sea, sí, pues, se activan las alertas. Justo, o sea, no es normal que yo regrese a mi casa muy cansada, con dolor de cabeza, sí, pensando que, wow, ya viene el lunes, tengo que ir otra vez, tengo que salir a las 3, 4 de la mañana porque por el tráfico no puedo dormir más. Y entonces mi cuerpo me manda señales, mis emociones me mandan señales, ahí es donde yo diría, ok,
empezamos a somatizar, y aquí viene respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué otras implicaciones a nivel mental tiene el vivir en constante estado de alerta en nuestro cuerpo? O sea, si todos fuéramos como más conscientes de cómo está respondiendo nuestro cuerpo en el día a día desde ahí, y que al final también creo que estas son como señales importantes, porque entonces estamos normalizando algo, pero en el día a día, si prestamos atención, se acerca una moto y tengo miedo. Sí, pues. Sí. Voy caminando en la calle y estoy volteando a ver a todos lados, el miedo. O sea, son estas emociones que me están lanzando mensajes que me están diciendo, claro, está normalizado, pero no es saludable. Sí, pues claro. Ahí es donde miras los efectos directos en ti, ¿verdad? En ti, justamente. Sí. Se puede hablar de, entonces, pues yo estoy aquí con los meros expertos de una fatiga emocional colectiva. Sí, y si sí se puede hablar de eso, ¿qué efectos causa en la sociedad o en una sociedad? Patología social. Sí, por favor. Sí, me encanta cuando usaron el término patología social. Me encanta porque realmente engloba muchas de las cosas que vivimos y quizá que no se hablan. Pero justamente, o sea, yo lo veo, por ejemplo, yo trabajo con niños o con adolescentes y que normalizan mucho el hecho de, si vamos en la calle, guarda el teléfono, ¿no? Ajá, sí. Que papá y mamá no vengan y no me contesten, me da miedo que les haya pasado algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hablamos de efectos a otros niveles, estoy en el colegio, pero estoy pensando que mamá y papá pueden no regresar a casa. ¿Sí? No estoy prestando atención al 100% en lo que debería. Regreso tarde a casa por el tráfico y entonces estoy cansado y ya no quiero hacer tareas. O llegan los papás tarde del trabajo y ya no pueden compartir con sus hijos. Sí, ¿sí? pues. Y sin hablar luego de todo lo que internamente pasa, como esta segregación de cortisol constante, ¿no? Y que luego todos los efectos que esto puede tener a nivel integral. Sí, justamente por es la hormona. Y esto es la hormona que se segrega cuando viene el estrés, ¿no? Y entonces normalizamos tanto el estrés, pero es a lo que vengo, ¿no? No es normal porque mi cuerpo me está mandando señales de aquí hay algo que no está funcionando. Total. Sí, y solo para terminar con esta idea, este cansancio, esta fatiga hace que entonces la energía que tengo la empleo en mí y que probablemente desde ahí podría parecer que estoy siendo egoísta. O individualista, digamos, hasta cierto punto. Pero es que, wow, llego a mi casa y solo ya no... Porque levantamos ya no el muro, puedo. ¿verdad? Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque realmente lo vemos reflejado y creo yo de que muchas de las personas que están escuchando esto van a decir, puchis, me pasa, ¿verdad? Sí. Hay una percepción que, perdón, entre terapeutas, quiero consultar si compartimos la misma experiencia, porque hay un concepto que son pensamientos catastróficos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, que es constantemente pensar que puede suceder lo peor. Y entonces nosotros pues en terapia tratamos de flexibilizar esos pensamientos porque de repente estamos usualmente esperando lo peor. Pero hay veces en las que el contexto y la dinámica de los pacientes que están en una situación de riesgo constante, que están en una zona en donde viven, en donde están en constante riesgo, precisamente es catastrófica. O sea, es una realidad, por decirlo así, catastrófica. Entonces, a veces, no sé si tú has tenido este mismo pensamiento, pero digo, esto, aunque la terapia pueda abordar como los recursos para disminuir los niveles de estrés, para poder regular inoculación de estrés, etcétera, no van a ser suficientes porque están dentro de un contexto y dentro de un escenario estresante. Sí, pues, o sea, al final las posibilidades de que ocurran esos pensamientos catastróficos no están tan lejanas a la realidad. Porque son reales, claro, exacto. O sea, que no es lo mismo, exacto, a tener estos pensamientos en Noruega que tener el pensamiento de las motos aquí en Guate, donde muy probablemente un semáforo te puede más saltar. ¿Verdad? Entonces, no sé si tú tienes esa misma sensación de decir, no, y que de hecho me ha pasado en sesiones, ¿no? Como yo en mi hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva, que justamente lo que buscamos es que estos pensamientos, pues buscarles un lado más funcional, ¿verdad? Para podernos adaptar al día a día. Y entonces justo me ha pasado como que esto de la reestructuración cognitiva, que es como, a ver, si somos realistas, o sea, esta es nuestra realidad. Sí, o sea, no podemos pensar que no va a pasar de esa forma porque el contexto es este, ¿no? Y entonces aquí viene la parte de también nosotros como profesionales de la salud mental adaptar nuestras técnicas al contexto real que tenemos. Total. Y saben, a mí me pasó algo
muy interesante. En el 2021 estuve en España estudiando con compañeros que eran solo españoles y estábamos trabajando... De la maestría de gentes en España. Sí, estábamos trabajando el tema de duelo en niños y adolescentes. Y entonces, justamente, cómo trabajar el duelo con niños y adolescentes. Y entonces estaban hablándonos de metáforas, ¿verdad? Usar metáforas. Y entonces me surge la duda, ¿cómo creo una metáfora para un niño al que su familiar ha muerto por asesinato, ¿verdad? Entonces levanto la mano y lo pregunto, ¿verdad? A la catedrática española. Y cuando hago la pregunta, hubo un silencio en la clase y todos me voltearon a ver como, ¿qué? ¿Eso pasa? O sea, ¿eso no solo pasa en las películas? Y entonces justo ahí me di cuenta de lo normalizado que tenemos muchas cosas. Y cuando estábamos en el receso, un amigo me dice, ¿y qué haces viviendo allá? Ajá. ¿Qué haces viviendo ahí si eso pasa? Y uno como el pensamiento latam, ¿verdad? O sea, tan normal, Sí. ¿verdad? En América Latina, ¿verdad? Ajá, Sí, total. O sea, es impactante, impactante que nosotros lo vemos normal. Normal. ¿Y ustedes por qué creen que la salud mental sigue siendo pues una agenda secundaria para los gobiernos en nuestros países latinoamericanos? Al final creo que es una ciencia que ha ido avanzando poco a poco y tomando un lugar con el tiempo. Yo diría que después de la pandemia, al menos en Latinoamérica, se empezó a ver mucho más, ¿verdad? Y desde ahí, o sea, si a nivel general es algo que no se ve, como la parte más de gobierno va a verlo, ¿no? Aún así, por ejemplo, ahora que pasó esto de la catástrofe, yo sí vi que habían como varios movimientos en cuanto a convocando psicólogos para atender la parte psicológica, de los bomberos incluso, de las familias, de las víctimas. Entonces es como, ok, se está visibilizando un poco más. Claro. Pero creo que a nivel general es algo que ha ido tomando lugar poco a poco y desde ahí qué difícil que se empiece a ver a nivel de gobierno. No sé cómo lo ves tú, José. Totalmente de acuerdo. O sea, si culturalmente nos preguntamos si ya está normalizado ir al psicólogo, usualmente vamos a decir, no. O sea, todavía hay un estigma. Entonces, tal vez en las generaciones como más... tal vez existe más flexibilidad para esto, porque no es más prioridad nuevas. y no es prioridad de gobierno. 1 y 2, no vende como política de campaña, diría yo. Sí, Me pues. refiero, al final, políticamente, digamos, lo que da votos es infraestructura y estos primeros elementos, pero esta atención psicosocial que va más a largo plazo casi no es utilizada, casi no es un medio, o es algo como muy innovador o muy reciente pareciera, ¿verdad? Que no. Y yo tengo un comentario con eso, no sé si les había contado, pero yo soy parte... muy orgullosamente de la Comisión de Intervención en Crisis y Asistencia Psicosocial del Colegio de Psicólogos. Y como parte de la experiencia de ahorita, cuando sucedió el accidente, nos mandaron este mensaje, ¿verdad? De, hey, sucedió un accidente, que cada vez que pasa algo nos mandan. Por ejemplo, cuando fue el temblor, no sé si lo sintieron hace una semana por allí. Sí, en la madrugada. Y que nos justo sacudió. Para recordar el terremoto, porque fue justo en el la 4 madrugada. de febrero. Ajá. Sí, siguiente, sí, ¿verdad? Sí, justo. Pues nos enviaron información, pero como no pasó nada, entonces, pues nada. Pero para esto sí. Y nos dijeron, bueno, a mediodía, necesitamos 5 terapeutas que nos puedan acompañar para que puedan dar atención psicológica a los familiares que están llegando, ¿verdad? Y después fue que puedan facilitar para el otro día a las personas que van a estar acompañando con toda la sensibilidad, desde la morgue, ¿verdad? Cuando llegan los familiares a reconocer, ¿verdad? Y no solo esto, sino también al final, imaginen ustedes el impacto que tienen también las personas que atendieron, en este caso los bomberos. Y que si vamos al concepto de los criterios que definen el trauma, es estar en contacto con estos eventos que son traumáticos, ¿no? Entonces, hay un trauma bien complejo aquí que se da no solo para las familias, sino para el personal de atención que recibió en este caso los bomberos, el personal de salud. O sea, qué evento tan traumante, ¿no? O sea, qué complejo y qué doloroso. Sí, totalmente. Y justo pues que estamos en época del Día del Cariño, Día del Amor, ¿verdad?
a mí me surge como la pregunta y es que ¿será que el dolor nos termina pues uniendo como sociedad, pues lastimosamente, o nos vuelve más insensibles con el tiempo? Yo creo que sí nos mueve a unirnos como sociedad. O sea, todas estas emociones que no nos gustan, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir enojo, no nos gusta sentir miedo, movilizan. ¿Sí? Si tú sientes miedo, no te vas a caer en el mismo lugar. Si tú sientes tristeza, no te vas a caer en el mismo lugar. O sea, aunque al inicio sea difícil porque es un proceso, sí, pero te mueve. Entonces, justamente este tipo de eventos sí que movilizan y sí que se ve en la sociedad este movimiento que se da desde el observar, desde el estar más atentos hasta tomar acciones, ya sea directamente con las personas afectadas o, como les decía al inicio, en las acciones que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, yo creo que el dolor sí que moviliza y sí que nos une. No sé cómo lo ves tú, José. Sí, totalmente. O sea, conmueve, ¿verdad? Este dolor conmueve y te sensibiliza. Y entonces ahí es donde viene la pregunta de ¿a qué estamos dispuestos? ¿Va? Sí. O sea, si este dolor me va a mover a mí a hacer algo, ¿verdad? O me deja ahí detenido. Pero como dice Jocelyn, te mueve, ¿verdad? O sea, o debería. Y es que Guatemala realmente somos una sociedad muy solidaria, creo yo. O sea, somos una sociedad que, pues, si puedes ayudarle a alguien, lo ayudas. O sea, yo sí he tenido muy buena suerte, o realmente es una generalidad en la sociedad de Guatemala, en donde realmente te echan la mano, digamos, de que te miran ahí valiendo más de algo y ahí está la gente para ayudar. O sea, realmente somos una sociedad que está cuando más lo necesitas, creo yo, ¿verdad? Sí, y saben, justo ahorita que mencionaban esto y con lo que hablábamos antes de esta parte de la reestructuración, cuando sean eventos que sí que son catastróficos, con muchos de los consultantes desde esta parte como más cognitiva, más de pensamiento, vemos como, bueno, ok, hay una situación difícil, ¿no? Esta es una situación difícil, tenemos dos caminos. Nos quedamos desde esta parte del victimismo de cuestionar por qué nos pasa esto. Ajá. Siempre nos pasa a nosotros. Que no nos mueve. Sí, y que ahí digamos que no nos mueve, o nos vamos al otro camino que es, ok, claro que es duro, claro que es difícil, porque no vamos a dejar de lado las emociones que esto implica, pero ahora con esto, ¿qué hacemos? Ajá. ¿Cómo nos movemos? Entonces justo creo que puede ir un poco como verlo desde este lado también de, o sea, claro que es duro y no vamos a dejar de lado eso y todo lo que nos mueve emocionalmente, pero entonces esta es nuestra realidad, tomémosla y cómo con eso hacemos algo. Okay. Como, ajá. Sí, dale. Sí, como sociedad, darle un sentido y decir, bueno, que esto no me deje aquí de no puedo hacer nada. ¿Va? Justo. Sino que este dolor, esta empatía, esto que nos conmueve, nos lleve pues a hacer algo e idealmente muy soñadoramente a transformar, ¿verdad? Esta realidad, ¿no? Sí, sobre todo pues demostrar la necesidad que tiene, pues por ejemplo la atención psicológica, los cambios estructurales en normativas y mejor vigilancia en temas de transporte, políticas, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces, justo, o sea, ahí es donde vemos el poder de resiliencia que al final se convierte en, pues, la mejor arma que tenemos los guatemaltecos, porque estamos, como bien tú decías al principio, o sea, en alerta constante, lo que provoca que, pues, o sea, tengas de dos, o vivir atemorizado todo el tiempo, o ver cómo usas como estas amenazas a tu favor para transformarla de alguna manera, que yo sé que se puede decir fácil, pero obviamente es un proceso sumamente complicado, ¿verdad? Y hay algo interesante con esto, y es que, digamos, esta sensibilidad es muy, y esta empatía es muy popular, ¿verdad? Que es lo que vos decías, ¿verdad? O sea, somos una sociedad solidaria, pero algo que sí no tenemos como de fácil acceso es recursos de higiene mental, ¿va? Que es algo complejo y que en algún momento hemos platicado que la psicología está muy privatizada y es muy complejo y muy caro tener acceso a la psicología, ¿verdad? No sé cómo es tu percepción, pero digamos, ¿qué podemos hacer para, o sea, por supuesto, mi primera respuesta sería, ¿qué podemos hacer para poder facilitar eso? Bueno, pensar en psicología social, psicología comunitaria, tener recursos. Pero vamos a lo mismo, que eso
no se paga, no, no sé, entonces hay como un impasse allí, ¿verdad? En que la psicología en realidad es un privilegio, ¿verdad? O sea, el acceso a los recursos. Claro, de higiene que mental, no pues, debería, digamos, si el gobierno invirtiera en eso, pues, ¿verdad? Claro. Y al final lo que sucede, siento yo, es de que como no se ven resultados tangibles, ¿verdad? O sea, no es algo que vos Se puedas pueda decir, palpar, sí, ajá. aquí está mi inversión en psicología y con esto construí esto, pues. O sea, realmente es una inversión, pues, intangible, porque que vas a ver Correcto. resultados positivos, los vas a ver, pero, o sea, no físicamente, ¿verdad? Sí, Sí. justamente. Sí. Pues mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad? Y yo quisiera, aprovechando que tengo dos psicólogos acá, que ustedes nos puedan pues dar algunas recomendaciones sobre pues qué puede hacer cada persona para ayudar a su comunidad a ir sanando de a pasos. Yo diría inicialmente no solo verme, sino ver al otro, ¿sí? Y acá algo importante es, sé que no tenemos todos estos recursos psicológicos como sociedad que es de difícil acceso a, pero hay muchas demandas que vienen desde la sociedad que a nivel psicológico nos impactan muchísimo, ¿no? O sea, es como deberías de funcionar de esta manera, ¿no? O sea, pasa esta catástrofe y deberías de funcionar de esta manera. No deberías de estar llorando, no deberías de estar triste, no deberías de tener miedo cuando sales si ya sabes que así funciona. Entonces, como tener mucho cuidado con estas demandas, a cómo espero que el otro responda porque yo respondo así, sino entender que todos funcionamos diferente. Y yo en la clínica lo veo mucho, ¿verdad? O sea, como de por sí la situación que está viviendo la persona está siendo muy difícil y si a eso le agregamos el ingrediente que estamos demandando o exigiendo que responda de cierta manera, entonces esta invalidación, ¿verdad? Que se usa mucho el término como de invalidación. Entonces yo diría como inicialmente no solo verme, sino ver al otro y desde mis espacios, desde mi comunidad, desde mi trabajo, desde mi colegio, desde donde esté, entender que la respuesta, la conducta, la forma en la que está viviendo la persona no viene solo porque sí. O sea, hay una historia detrás. Entonces también como aprender a ponerme en los pies del otro y entender de dónde puede venir sin exigir o demandar que funcione como yo funciono. Sí, podría empezar yo un poquito por ahí. Fabuloso. A mí cuando decías esto tenía dos ideas. Lo primero es cuáles son nuestros círculos de incidencia, ¿verdad? Y es esta teoría que es la teoría ecosistémica de Brodbenberg que nos dice que tenemos estos niveles, ¿verdad? Sí. Estas capas que es desde el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Pero entonces esos son como los niveles de proximidad a dónde llegamos, ¿no? Dónde aprendemos, dónde estamos. Y es como yo, mi comunidad, el espacio en el que estoy, mi país, pero yo quisiera hacer especial hincapié en el macrosistema que es todos los pensamientos, todas las ideas, y en que no podemos cambiar la estructura de pensamientos si no empezamos desde la base que somos nosotros mismos. Y entonces, socialmente o sea, si yo les pregunto a ustedes cuál es la base de la sociedad, ¿cuál sería la respuesta? Lo que dicen, lo que aprendemos en estudios sociales, la familia. La familia, ajá, sí, esa es la base de la sociedad. Pero entonces yo les digo, pero miren, pero hay una unidad de medida más pequeña que la familia, que es la persona. ¿Va? Entonces, siempre me ha llamado la atención que es la familia, pero yo diría la unidad de medida es la persona, ¿no? El ser humano. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mí, progresivamente entonces tengo estos otros alcances más comunitarios, más sociales, más amplios, hasta que permeamos en este sistema de ideas. Y luego pensaba mucho bueno, cuando vamos a trabajar talleres con Romeo, con Julio, vamos a las comunidades y entonces usualmente tenemos un diagnóstico que es como el más común, el más frecuente y es, o sea, que viene de la comunidad, ¿va? De por qué estamos así como estamos políticamente y hay falta de información, hay falta de participación, cuando hay participación hay falta de organización y cuando hay organización hay falta de propuestas, ¿va? Son como los cuatro que siento yo que siempre se repiten. Entonces, si nos informamos y desde nosotros mismos empezamos a dar ese paso, que es lo que tú decías totalmente, ¿verdad? A dejar salir las emociones, a expresar, a dejarnos sentir, a tener esta empatía, ¿verdad? Y si logramos eso, entonces ya empezamos como a articularnos
y organizarnos con los demás, ¿no? Y empezamos como, mira, yo vi esto y creo que eso nos puede ayudar y tarará. Y entonces ya empezamos a hacer propuestas desde una visión quizá comunitaria, ¿va? Como, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo tenemos estas buenas prácticas? ¿Cómo podemos checar más elementos? O sea, yo lo llevaría como por ese camino, ¿no? Como vernos en seres que necesitamos trabajarnos para comenzar con nosotros y luego con el sistema de ideas en general y trabajar informándonos, dando el primer paso que es participar, ¿qué sería? Organizarnos y hacer propuestas. Claro. No, importante. Y yo creo de que, pues, todo esto que hemos estado hablando de, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro pedacito? Va justo encaminado a pensar, pues, en un, pues, vecindario mejor, en una comunidad mejor, en un municipio, departamento y en un país, pues, mejor, ¿verdad? Y al final creo yo de que, como para ir atando, pues, los hilos de la conversación, o sea, estamos viviendo y atravesando pues una tragedia nacional que nos ha impactado y nos ha dolido pues a todas las personas porque pues se siente, ¿verdad? Ese sufrimiento de las familias y pues el fallecimiento de personas que realmente tenían pues muchas oportunidades y una vida por delante. Y por el otro lado, pues justo en el día o mes del cariño que nos invita justo a reflexionar cómo desde nuestras posiciones podemos ir contribuyendo, dando esos granitos pues de arena, pensando en una perspectiva pues de salud mental y cómo podemos ir generando una comunidad pues más saludable, teniendo como premisa que pues si mi prójimo, si mi vecina, si mi cuate pues está bien, seguramente yo también lo voy a estar, ¿verdad? Entonces, no porque no usemos transporte público, por ejemplo, no tenemos que dejar de luchar por tener un transporte público digno, por ejemplo, ¿verdad? No porque no vayamos a centros de salud públicos, no tenemos que dejar de exigir de que funcionen los que están y que funcionen los nuevos que vayan a ver, ¿verdad? Entonces, no sé, lo dejo como sobre la mesa para que podamos reflexionar y pues muchísimas gracias, Jocelyn, de verdad por acompañarnos en este episodio. Necesitábamos tener pues la excusa aquí de una psicóloga invitada para que nuestro psicólogo también se descosiera en este tema, mira. Sí, así que de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo. Creo yo de que todo lo que nos has aportado a la conversación es súper valioso. Valiosísimo, sí, gracias Jocelyn. En realidad creo que nunca habíamos abordado un tema psicológico. No, te digo pues que necesitamos a una Jocelyn en nuestro programa. Cuando quieran. Saben, hoy hablamos como mucho de esto que falta, de esto que no está, pero en nosotros hay recursos, ¿sí? O sea, desde esto que les decía de mis emociones me hablan, mis pensamientos me hablan. Si algo me hace ruido, si algo no me gusta de lo que me pasa o de lo que le pasa al otro, entonces como poner un alto en esta parte de ir hacia adentro, ¿no? Poner un alto, ir hacia adentro y bueno, si no me gusta cómo está funcionando esto, si estoy viendo que la persona no está bien, si estoy viendo que la comunidad no está bien de esta forma, ¿qué puedo hacer diferente para movilizarme diferente, para sentirme diferente? Y en esta línea del día del cariño, ¿no? Y de celebrar el amor, al final creo que ahí también vienen como señales, ¿no? De cómo me siento amado, ¿sí? Y entonces cómo espero que las otras personas se sientan amadas desde los contextos en donde estamos, sin romantizarlo, ¿verdad? Claro. Sin romantizarlo, sino, ok, ¿cómo cuando me siento amado? Pues me siento en paz, me siento tranquilo. Entonces, ¿cómo dentro de mi comunidad, dentro de mi país, dentro de mi contexto, puedo entonces moverme para lograr esa parte? Entonces yo diría como, no olvidarnos que en nosotros hay recursos que son importantes y valiosos y que desde acá puedo empezar a aportar y a mover a toda la sociedad. Así que gracias por invitarme. Yo tengo una duda antes de cerrar. Y es que entre lo que hablamos de estas buenas prácticas que podemos tener sociales, una de las buenas prácticas es tener relaciones sanas, ¿no? Justo. Entonces, solo antes de cerrar, ¿cómo consideras tú o qué recomendaciones podrías darle a nuestra audiencia de cómo tener una relación de amistad o de pareja o de la que consideres sana? ¿Verdad? ¿Qué tips darías tú para eso? Wow. Inicialmente, nuevamente ir hacia adentro y darme cuenta si la forma en la que me estoy moviendo en la relación me hace sentir en paz,
voy por el camino correcto. Okay. ¿Sí? Si hay algo que no me hace sentir en paz, empezar a buscar qué son las cosas que tienen que cambiar, qué puedo modificar, qué puedo mover para empezar a construir. Y como una relación es de 2, de 3, de más personas, entonces también desde ahí yo sé que está como muy quemado el tema de la comunicación y todo esto, pero es que es tan básico en las relaciones, ¿verdad? Entonces, evaluar, observar cómo está funcionando mi comunicación con la otra persona y si hay formas que no están funcionando, si no estoy diciendo todo lo que quiero decir y me quedo ahí como con la espinita, entonces buscar otras formas en las que me pueda comunicar, porque de ahí va a partir justamente el que la relación sea sana. Y otra de las cosas que he visto con mis pacientes que de repente tienen algunas dificultades en las relaciones, el ajustar expectativas y ser muy realistas con quién es la persona con la que estoy compartiendo una relación de pareja, de amistad, familiar, porque luego internamente no me doy cuenta que estoy exigiendo, ¿no? Es que debería, como es mi papá, debería de ser de esta forma, como es mi novia, debería de ser de esta manera. Entonces, como mucho desde adentro, el ajustar expectativas para poder promover relaciones sanas, aceptando a la persona como es, ¿no? Y obviamente también marcando límites. Claro. Que también, porque de repente esta parte de amor incondicional me hace un poco de ruido, porque sí que necesitamos condiciones y límites para establecer relaciones sanas. Entonces, sabernos escuchar, porque si algo me hace ruido, hay que trabajarlo, ¿verdad? Excelente, Jocelyn. Muchísimas gracias por esa cápsula. Súper cápsula final. Sí, totalmente. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo? Si quieren, pues Jocelyn pues trabaja en su propia clínica, ¿verdad? Da terapia y demás. Y entonces, es excelente y tiene una cantidad de estudios que ha hecho. ¿No? Gracias, pues estoy en Instagram y en Facebook como Jocelyn Gento Psicóloga, se escribe Joceline Gento Psicóloga, y pues ahí me pueden encontrar y estoy a la orden para lo que necesiten. Excelente. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, José, también por todo lo que compartiste. Creo yo de que pues en este especial de Contexto Please, en donde pues realmente hemos aprendido mucho, también pues podemos evidenciar pues como algo tan trágico tiene pues muchos efectos en la sociedad y cómo pues sobre todo nos cuestionamos de cómo podemos salir adelante, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podemos transformar estas tragedias en algo que nos mueva, como decía Jocelyn, ¿verdad? Que nos mueva este dolor, que nos mueva esta empatía, que nos mueva esta solidaridad, a hacer algo y a buscar transformar. Claro, a no quedarnos de brazos cruzados sobre todo. Total. Así gracias. Que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro episodio de Contexto Please. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y estar a la espera de otro episodio nuevo en unos días. Así que estén muy bien. Qué gusto acompañarles. Gracias, Jocelyn, otra vez. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Bye, bye.